Dos jutsus prohibidos. Por Fanfics Naruto Hinata. Capítulo 1. Naruto Uzumaki estaba cansado. Le había llevado 3 horas aprender el jutsu de los clones de sombra, pero a pesar de su agotamiento irritante, con eso podría graduarse y convertirse en genin. Miró a su alrededor, Mizuki aún no había llegado y él ya había cumplido su objetivo. Volví a mirar el pergamino. Se había centrado en el primer jutsu que había escrito en el pergamino. De seguro había muchos otros más, quizás más interesantes o poderosos de lo que era el Kage Bunshin. Con una sonrisa astuta, se acercó y desenrolló el contenido. Ciertamente el pergamino era grande y largo, con muchas técnicas en él, pero no había ninguna así que le llamara la atención, o más bien, todas le parecían interesantes y no sabía con cuál quedarse. De repente, sus ojos se encontraron con una técnica, Edo Tensei. Leyó un poco por encima lo que hacía el jutsu y cómo hacerlo. Al fin había encontrado la técnica que quería intentar a continuación. En el papel que hacía falta un sacrificio humano, como no entendía muy bien lo que quería decir y no podía preguntarle a nadie, decidió probar con los clones de sombra. También hacía falta una muestra de Adn para invocar a la persona que querías, pero dado que tampoco entendía esa parte y no tenía a nadie pensado, lo dejó estar. Hizo el sello de la cruz y enfrente suyo aparecieron 3 copias suyas, cada una con una sonrisa y repletos de emoción. A continuación comenzó a realizar los sellos manuales necesarios para realizar la técnica. Cuando sostuvo el último sello, antes de golpear el suelo, pensó a quién podría resucitar. A su mente vinieron las historias que Iruka Sensei les daba en clase. Debido a que la mayoría eran aburridas, no prestó atención, pero sí hubo 4 nombres que recordaba a la perfección: Hashirama y Tobirama Senju, Madara Uchiha y Minato Namikaze. Pensando en esos 4, sin darse cuenta de que solo había creado 3 clones, aunque eso no alteraría el resultado ya que no se puede resucitar a alguien sellado, tocando el suelo mientras pronunciaba el jutsu. En el lugar donde habían estado sus clones, aparecieron 3 ataques de madera, para gran desconcierto del niño. Las tapas cayeron y mostraron a 3 de las personas que había pensado. Una sonrisa se extiende por todo su rostro. Apenas podía contener su emoción. Había realizado el jutsu bien a la primera. Se sintió orgulloso de sí mismo. Por otro lado, las 3 personas invocadas tenían sentimientos diferentes. Por un lado, Madara no estaba nada contento de que lo resucitaran antes de tiempo, además de que no era su aprendiz, sino un chico que no conocía de nada. Tobirama tampoco estaba contento. Nunca pensé que se usaría su técnica contra él, y le desconcertaba que fuera un niño nada menos quien lo había llamado al reino de los vivos. Hashirama, al contrario de los otros 2, estaba feliz y emocionada de volver, sobre todo porque podía ver a su viejo amigo. ¿Quién eres, niño? ¿Y cómo es que sabes mi técnica? Le preguntó el peliblanco al rubio. Tobi-kun, no hables así al pequeño. Lo asustarás, le regañó su hermano mayor. Yo también me hago la misma pregunta, comentó el último de los 3. Me llamo Naruto Uzumaki. Encantado de conocerlos, saludó con alegría. Estaba extasiado por su éxito. Hola. Yo soy Hashirama Senju. El hombre serio a mi izquierda es mi hermano pequeño Tobirama, y el gruñón de mi derecha es Darachan, dijo el del medio. El Uchiha gruñó ante el apodo de su antiguo amigo. Aunque por fuera se veía muy molesto, por dentro, una parte de él se alegra de volver a oírle llamarle así. No es como que lo fuera a admitir en voz alta. Hashirama se rió de la reacción de su viejo amigo y rival. Lamentaba cómo resultaron las cosas al final. Tal vez esa fuera la oportunidad que tanto había pedido para arreglar las cosas con el usuario de Sharingan. Tobirama, por su parte, ignoró la interacción de su hermano y el Uchiha. Su mente estaba en el niño frente a él. No entendía cómo Hiruzen pudo permitir que el chico aprendiera una técnica tan peligrosa como el Edo Tensei, y no se iba a quedar con la duda. Dime, niño, ¿cómo aprendiste el Edo Tensei? Preguntó. El rubio salió de su estupor por estar frente a 3 leyendas y le respondió. Mizuki Sensei me dijo que podría convertirme en genin si lograba robar el pergamino prohibido y aprender un jutsu. Encontré el Kage Bunshin y lo aprendí, pero como él aún no llega, decidí aprender otro por si acaso, y me encontré con esta otra técnica. El usuario de Sui reflexionó sus palabras. Era obvio en su cabeza que eso debía ser una trampa. Nadie podría esperar que un alumno de la academia robara algo de la bóveda del Hokage. Aunque este chico lo logró, para su consternación.
La única solución probable a lo que estaba ocurriendo era que ese tal Mizuki lo había engañado para robar el pergamino, por lo que estaba claro que el hombre era un traidor y no tenía escrúpulos en usar un niño para sus multas. Los otros dos revividos también llegaron a la misma conclusión, ya que escucharon la respuesta de Uzumaki, lo cual horrorizó a Ashirama. Él había creado la aldea para proteger a los niños y, sin embargo, ese tipo había usado a uno para sus ambiciones. ¿Dónde está ese Mizuki?, preguntó Cabrero el alcalde de Senju. La vista del usuario de madera cabreado era algo muy raro para cualquiera que lo conociera. El hombre siempre había sido alguien agradable, demasiado en la opinión de su hermano, por lo que su estado actual no concordaba con su yo habitual. I don't know. Se supone que debería estar aquí pronto, respondió Naruto confundido. Aunque no sabía mucho sobre el primer Hokage, hasta a él se le hacía extraño su cambio de humor de alegre a molesto. Tobi-kun, Dara-chan, ¿os importa si yo me hago cargo del sensei de Naru-chan?, cuestionó a sus acompañantes. El peliblanco negó con la cabeza y el otro se encogió de hombros. Ninguno de los dos se metería en su batalla. El rubio estaba confundido. No tanto porque el hombre quisiera hablar o lo que sea con Mizuki, sino el hecho de que le había puesto un apodo cariñoso. A excepción de 4 personas, nadie le mostró cariño, y solo a Iyame le llamaban Naru-chan. Fue extraño, aunque agradable. No pasaron ni 2 minutos antes de que los 3 shinobis revividos sintieran movimiento cerca, así que se escondieron, para gran confusión del ojiazul. Naruto, gritó una voz. Miró al frente y pudo ver a un Chunin molesto con una cicatriz en la cara. Hola Iruka-sensei, saludó animadamente el Uzumaki. Se alegraba de ver a su figura de hermano mayor, aunque no entendía el porqué de su enfado. Los antiguos ninjas de Konoha no le explicaron lo que estaba pasando. ¿En qué demonios estabas pensando al robar el pergamino prohibido?, le preguntó Cabrero, confundiendo aún más al chico. Mizuki-sensei me dijo que podría convertirme en genin si lo hacía y aprendía un jutsu. Mira, dijo y unió sus dedos en forma de cruz. Al instante, 3 copias de sí mismo sonrieron al shinobi mayor. Creía que con eso aprobaría. Iruka estaba sorprendida de que el rubio hubiera podido aprender el clon de la sombra en pocas horas, pero rápidamente se espabiló. No era el momento. Naruto, está muy mal que hayas robado el pergamino, y aún más mentir sobre el motivo. El hombre no podía creer que su compañero Chunin hubiera hecho eso. Pero sí es la verdad, se quejó el ojiazul sin entender por qué Iruka le había llamado mentiroso. En ese momento, apareció Mizuki en una de las ramas y empezó a hablar. Aunque Ashirama no quería otra cosa que ir y darle una paliza por usar a un niño, también tenía curiosidad del por qué lo hizo, tal como el shinobi al lado del rubio le preguntó. Después de que contó toda la historia, su plan y el hecho de que Naruto era un Jinchuriki, lanzó su Fuma Shuriken contra el conmocionado chico. Nunca llegó a dañarlo a él o al otro instructor de la academia porque el usuario de madera atrapó el proyectil y se lo tiró de vuelta. Mientras el Senju mayor se encargaba del traidor, Madara usó su Sharingan para alterar los recuerdos de Iruka con un genjutsu, ya que quería que su existencia y la de los Senju fuera desconocida para todos, razón por la cual también alteró los recuerdos de Mizuki una vez su antiguo rival terminó con él. Capítulo 2. Cuando Iruka despertó, lo hizo con recuerdos falsos que le implantó el antiguo patriarca Uchiha en los cuales él y Mizuki lucharon, pero fue el propio Naruto quien detuvo al traidor con su jutsu de clones de sombra y lo dejó en tan mal estado. Ante esto, felicitó al chico y le dio su banda ninja. El rubio, después de hablar con Ashirama y Tobirama, entendió que ser un Jinchuriki significaba ser la prisión del Biju, no el mismo, por lo que logró calmarse y actuar normal cuando su figura de hermano finalmente despertó. También, a pedido de los mismos, no le contó a nadie que podía usar el Edo Tensei y los había resucitado, a lo cual en un primer momento se quejó, pero luego lo aceptó. Podía entender su razonamiento. Los ninjas ocultan su auténtico poder al enemigo para tener una ventaja sobre ellos y, si se supiera que estaban vivos y bajo su control, sería el centro de atención de varias personas que quisieran ese poder para ellos. Por otro lado, tendría un entrenamiento personalizado por 3 de los shinobis más fuertes de la historia, lo cual emocionaba a Naruto, aunque realmente Madara no estaba nada contento con ello, lo cual se ganó varias burlas del usuario de madera. Dada la técnica, el rubio podía restringirlos de voluntad, algo que sabía pero que no iba a usar.
no le gustaba la idea de usar personas como marionetas, para gran confusión de los dos hombres más estoicos y la alegría del más jovial, diciendo que la voluntad de fuego ardía inmensamente en él. Tobirama tuvo mucha curiosidad por el modo que realizó el Uzumaki para traerlos de vuelta, ya que a pesar de no haber experimentado la técnica antes en carne propia, sintió que el jutsu no era igual al suyo. Para empezar, ellos no mostraron los signos típicos del Edo Tensei. Bueno, como no entendía un par de cosas sobre la técnica, improvisé. Usé clones de sombra como sacrificios, y al no saber qué quería decir que necesitaba algo de de los que iba a resucitar, pues no lo hice. Sencillamente pensé en los primeros nombres que me vinieron a la cabeza de las clases de historia de Iruka Sensei, respondió Naruto cuando el peliblanco preguntó. El usuario de Suir no pudo estar más sorprendido ante su respuesta. Prácticamente había creado una variante diferente de su técnica. Desconocía el alcance total que tendría, pero definitivamente quería verlo. Mientras su hermano y el Uchiha discutían y peleaban entre sí, el segundo Hokage se dedicó a entrenar a su invocador. Estaba claro que en la academia lo habían saboteado para que no se convirtiera en Genin, y que fue gracias a esta circunstancia especial que lo era, por lo que tendría que ayudar al niño para estar preparado para el mundo shinobi. La semana que hubo entre la graduación y la selección de equipos fue muy movida para el rubio. Tobirama lo llevó al un límite y otra vez sin piedad, usando cientos de clones de sombra para acelerar el proceso de aprendizaje. Hashirama y Madara también le enseñaron cosas, aunque su sensei principal era el peliblanco, ya que esos dos parecían que no podían estar juntos sin discutir o pelear a cada rato. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces el pelicastaño huyó riéndose de su amigo y rival mientras este le perseguía lanzándole bola de fuego tras bola de fuego. Para cuando llegó el día de la formación de equipos, Naruto ya había corregido todo su taijutsu y estaba creando uno propio con la ayuda de sus clones. Su control de chakra había mejorado, siendo capaz de caminar sobre los árboles y caminar sobre el agua. Sabía algo de estrategia, era un maestro en trampas, podía disipar los genjutsus más simples, tenía conocimiento básico de fuinjutsu, su puntería era perfecta en objetivos fijos y decente en objetivos de movimiento medio, y había comenzado su entrenamiento elemental. Incluso en ese momento, que se encontraba en su aula de clase, tenía más de 500 clones de sombra entrenando bajo los tres resucitados. Mirando en retrospectiva, no podía creer el cambio tan drástico que había sufrido su vida desde esa noche. Su mente dejó de divagar cuando Sakura e Ino entraron por la puerta gritando su victoria e intentando recuperar el asiento al lado de Sasuke. Miró a la pelirrosa con nostalgia. Hasta hacía una semana, él estaba enamorado de ella, ahora ya no sentía nada. El Niraime le había hecho ver lo estúpido de su enamoramiento. Lo ridículo que era perseguir a una mujer que estaba obsesionada por otro y que era probable que no sobreviviera al mundo real. Dejar ir a la ojiverde fue casi tan difícil como dejar ir su mono naranja. Esas dos cosas y sus bromas fueron su infancia, una que el usuario de Suir le dejó en claro que se terminó en el mismo momento en que se puso su itayate. Llevaba puesto unas sandalias shinobi, unos pantalones hambú, una camiseta roja y una chaqueta negra. Lo divertido de haber dejado atrás su mono era que nadie de su clase se había dado cuenta de su presencia, aunque no era de extrañar. Apenas se reconocía a sí mismo. Muy bien clase, siéntense y cállense, dijo Iruka a los chicos. Al ver que nadie le hacía caso, usamos su jutsu de cabeza grande. Una vez que todos estaban callados, comenzó a dar su discurso final sobre lo que se esperaba de ellos como nuevos genins de la aldea. Posteriormente, enumeró a los equipos por orden. Equipo 7, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha, vuestro Jonin Sensei es Kakashi Atake. Un momento. Ese vaca no pasó. ¿Cómo es que está con Sasuke-kun y conmigo? Preguntó la pelirrosa entre confundida y molesta. Debido a circunstancias especiales, Naruto obtuvo una promoción de campo, explicó vagamente el maestro. ¿Y dónde está? Ni siquiera ha venido a clase, se burló la ojiverde. Que no me hayas notado, no significa que no hayas venido, comentó el rubio. Toda la clase se giró hacia la voz y se sorprendieron al verlo. Si no fuera por sus marcas de bigotes, nadie lo había reconocido. Naruto, ¿eres tú? Preguntó incrédulo Kiba. No solo su ropa había cambiado, su postura, tono de voz, e incluso su olor había cambiado. Él mismo, respondió con una pequeña sonrisa. Todos se quedaron en estado de shock. Era increíble que el idiota de la clase, el último muerto, hubiera cambiado tanto en una semana.
Mientras todos estaban sorprendidos, Hinata sonreaba dulcemente. Se alegraba de que su enamorado hubiera pasado, aun si no estaban en el mismo equipo. Sasuke miraba al ojiazul con mirada crítica. Si alguien le hubiera pedido su opinión sobre su compañero de clase hace una semana, le hubiera dicho que era un dobe que no servía para nada, pero en ese momento no estaba tan seguro. Se encogió de hombros mentalmente. No tenía sentido pensar en ello. Estaban en el mismo equipo, por lo que pronto sabría si realmente había mejorado o solo eran apariencias. Iruka siguió nombrando a los equipos, y una vez terminó eso, volvió a dar un pequeño discurso y salió del aula. Unos minutos después, los Jonin Sensei fueron entrando y llevándose a sus respectivos equipos salvo uno, el equipo 7. Después de esperar media hora a que su sensei se presentara, Naruto hizo un clon para que ocupara su lugar y se fue en un Shunshin, dejando a sus compañeros de equipo confundidos. A pesar de sus dudas, ninguno de los dos preguntó lo que había hecho el Uzumaki y siguió a lo suyo, es decir, el pelinegro siguió en su meditación melancólica y la pelirrosa no paraba de pedirle una cita. Capítulo 3. Después de dejar a sus compañeros, Naruto se dirigió a donde estaban sus senseis. Al llegar, se encontró con una escena que poco a poco se estaba normalizando cada vez más. Hashirama perseguido por Madara cabreado y lanzándole bolas de fuego. El rubio sudó por eso. Se suponía que eran dos de los shinobis más fuertes de la historia y, sin embargo, se comportaban como niños pequeños. Lo único que le alegraba era que el peliblanco no era como esos dos. ¿No se cansan de hacer siempre lo mismo?, preguntó al aire. Desgraciadamente, no, respondió una voz detrás de él. Tobirama Sensei, ¿no crees que deberíamos hacer algo para pararlos?, cuestionó curioso. Déjalos, ya pararán en algún momento, el ojiazul avanzando, aceptando la respuesta. ¿Qué tal la formación de equipos? ¿No deberías estar con ellos ahora? Mis compañeros de equipo son Sakura y Sasuke. En cuanto a mi Jonin Sensei, es un hombre llamado Kakashi Atake. Dado que ya llevábamos esperando por él media hora, creí prudente no malgastar más el tiempo. Dejé un clon de sombra por si acaso, explicó. El Senju menor asintiendo. Su lógica era buena, aunque no le gustaba para nada su equipo. Una Fangirl, un Vengador Uchiha y un Sensei que llegaba tarde. Sí, definitivamente tendría unas palabras con su alumno si no fuera porque quería seguir siendo un secreto. Bien, no perdamos más tiempo. Empieza a correr, instruyó a su alumno más reciente. Este ascendió y empezó a dar vueltas por el campo de entrenamiento. De vez en cuando esquivando algunos ataques perdidos de fuego de Madara. 2 horas y media más tarde, el Jinchuriki recibió los recuerdos del clon que había dejado en clase, por lo que se disculpó con el Nidaime y Ushun-Shin para aparecer en el tejado de la academia, donde el peliplateado estaba leyendo un libro naranja. Si el Jonin se sorprendió de ver a su estudiante usando Shunshin, no lo dejó ver. Un par de minutos después, los otros dos integrantes del equipo 7 llegaron a la azotea, donde se sorprendieron de ver que su compañero ya estaba allí esperándolos. Muy bien, empecemos con las presentaciones, habló felizmente el adulto. Sensei, ¿qué se supone que tenemos que decir?, preguntó la pelirrosa. Ya sabes, gustos, disgustos, pasatiempos y sueños para el futuro, respondió perezosamente. ¿Por qué no empieza?, volvió a cuestionar, ganándose una mirada exasperada del hombre. Bien, mi nombre es Kakashi Atake. Mis gustos, los tengo. Mis disgustos, también los tengo. Pasatiempos, hijo muy joven para saberlos. Sueños para el futuro, nunca he pensado en eso. Tu turno. Los tres pensaron lo mismo, solo nos ha dicho su nombre. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Mis gustos, los aprenderás con el tiempo. Mis disgustos, son varios, y tu tardanza es uno de ellos. Mis pasatiempos, los normales en un shinobi. Y mis sueños para el futuro, puedes preguntar a cualquiera, es de conocimiento general. Los tres se le quedaron mirando atontados. Kakashi porque su actitud no cuadraba con su expediente, y Sakura y Sasuke porque ese no era el Naruto al que estaban acostumbrados. Tu turno, meñique, le dijo el peliplateado a la pelirrosa. Mi nombre es Sakura Haruno, no meñique. Mis gustos, miró al pelinegro, mis pasatiempos, lo volvió a mirar y soltó una risita, mis sueños para el futuro, lo volvió a mirar y soltó un chillido. ¿Y tus disgustos?, preguntó sin mucho interés. Ino cerda y Naruto vaca, respondió con desagrado. El rubio ni se inmutó por eso.
Hacía una semana se hubiera sentido mal, pero gracias a Tobirama Sensei, su obsesión por la chica se había ido. El joven miró a su último estudiante. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Me gustan pocas cosas y me disgustan muchas cosas, no tengo pasatiempos y mi sueño, no, mi objetivo, es matar a cierta persona, se presentó, ganándose un chillido fanático de la hojiverde. Genial, una fangirl y un emo vengador, aunque el rubio no está tan mal. Me pregunto qué habrá pasado para cambiar tanto en tan poco tiempo, pensó el enmascarado. Después de informarles de la prueba del día siguiente y recomendarles no desayunar, se fue en un shunshin. El Jinchuriki hizo lo mismo 5 segundos después, dejando a sus compañeros confundidos y con varias preguntas. Al volver al campo de entrenamiento, donde estaban sus clones y senseis, se encontró con Tobirama escribiendo en un pergamino. Tuvo curiosidad al respecto, pero sabía que si era importante o le preocupaba, él se lo contaría. ¿Qué tal la reunión?, preguntó sin dejar lo que estaba haciendo. Una pérdida de tiempo. Nuestro supuesto sensei solo nos ha dicho su nombre, que no somos genins oficiales y que tenemos la prueba para serlo mañana. Además de intentar engañarnos para que no desayunemos, respondió algo molesto. Si no hubiera conocido al peliblanco, podría haber caído con su pequeño truco. Reconocía que había sido muy inocente, ingenuo e idiota en el pasado. Todo como resultado de su educación atrofiada. Agradecía que el Nidaime fuera un instructor tan intenso y exigente, aunque a veces podía ser un conductor de esclavos. ¿Qué piensas hacer?, cuestionó con la noción más mínima de curiosidad en su tono. Según él, la prueba es a las 8. Dada su tardanza, me inclino a que llegará más tarde, así que mandaré un clon al campo de entrenamiento 7 mientras tengo un entrenamiento ligero contigo. Por supuesto, antes de eso tendré un desayuno completo. El Senju no había tenido reparos en confiscar todo su ramen y obligarlo a comprar otros alimentos. Ahora tenía una dieta perfectamente equilibrada escrita por el hombre, y dado que siempre estaba cerca, sabía si la seguía o no. Eso está bastante bien, comentó el resucitado, a lo cual el chico se hinchó un poco, pero creo que te enseñé mejor eso, terminó, ganándose un ceño fruncido del más joven. ¿Qué quieres decir?, preguntó confundido y molesto. Su plan era sólido. Puede que no sepas cuál será la prueba del hombre, pero sí sabes quién es, por lo que puedes mandar algunos de tus clones bajo Enge para que obtengan información del Jonin, le explicó a su estudiante, el cual quería darse de cabezazos por no pensar en ello. Haciendo el sello de la cruz, convocó a 5 Kage Bunshin y los mandó al pueblo a investigar. A pesar de haber recorrido un largo camino desde que recibió su banda ninja, aún le quedaba mucho por aprender, y agradecía seriamente tener al usuario de su ir guiándolo. El segundo Hokage, por otro lado, solo estaba medio concentrado en la conversación. Eso no quitó que estuviera perfectamente centrado y se enterara de todo lo que se decía. Simplemente no era su prioridad y su mente estaba en otra cosa. Había notado varias diferencias significativas en el Edo Tensei de Naruto con respecto al suyo. No solo los resucitados no tenían las marcas más características del jutsu, sino que tampoco tenían chakra ilimitada. Después de observar a Madara persiguiendo a Ashirama lanzando técnicas de fuego todo el rato, pudo notar que se quedaba algo sin aliento, no demasiado, pero sí algo. En su jutsu original no pasaba, su chakra ilimitada y su regeneración fueron las causas principales por las cuales el Edo Tensei era tan temido. Su regeneración parecía igual, y conservaba todos sus conocimientos y habilidades, al menos hasta donde él sabía. También intenté romper el control del lanzador, ya que al ser el creador sabía que eso era posible. En lugar de sentir que se liberaba de su control, sentía que abandonaba el cuerpo que habitaba, de ahí que se detuviera. Tenía que reconocer que esa diferencia era muy práctica, evitaba la posibilidad de que la persona invocada pudiera volverse contra su invocador. Una de las incógnitas que tenía era cuánto conocimiento necesitaba el lanzador sobre la persona que quería traer de la muerte. El niño había dicho que pensó en nombres de la clase de historia, por lo que podría tener conocimientos de hechos de su vida y técnicas, pero nada personal. Se cuestionó a sí mismo si preguntarle sus dudas. Rápidamente lo descartó. Había ayudado al rubio a volverse más inteligente y perspicaz, pero su nivel seguía siendo promedio en el mejor de los casos. Tal vez más adelante en el futuro podría ayudarte a descubrir todas las capacidades de esta nueva variante de Edo Tensei, pero no en ese momento. Le faltaba mucho por aprender. Ociosamente se preguntó si podría convertir al chico en una réplica de sí mismo.
La imagen de su hermano mayor apareció en su cabeza, lo cual hizo que su ceja izquierda temblara un poco. Esos dos eran demasiado parecidos. Lo bueno era que el Uchiha lo mantenía ocupado y lejos de su aprendiz, por lo que tal vez tuvo una oportunidad. Había tenido un equipo Genin cuando estuvo vivo y ayudó en el entrenamiento de otros tres. Omura Mitokado y Koharu Tatane, dos de los miembros de su equipo, nunca vieron ser excelentes shinobis, eran buenos, pero no excelentes. La era de Torifuwa Kimichi es similar. Kagami Uchiha había resultado ser un joven excepcional y pudo soportarlo mejor que la mayoría de su clan. El problema con él era lo mismo que ocurría con todos los de su clan, o se dejan consumir por el odio o tienden a autosacrificarse sin mirar bien el panorama general. Kagami mostró signos de seguir ese segundo camino. Danzo Shimura había salido demasiado militar y sus ideas preconcebidas de lo que debía ser un shinobi no eran las mejores. Por lo poco que había podido reunirse desde su invocación, sus pensamientos e ideales se han radicalizado más. Hiruzen Sarutobi, el otro miembro de su equipo, tenía muchas aptitudes para ser un gran líder, por eso lo nombró su sucesor, pero la edad le había pasado factura y había hecho muchas cosas que no le parecían en absoluto. Ahora tenía a Naruto. El rubio tenía una voluntad de fuego igual a la de su hermano, un carisma que irradiaba de forma natural, la fuerza de voluntad para no rendirse nunca, la empatía para comprender a los demás y el talento para ser un gran shinobi. No dudaba de que haría grandes cosas. Ser Hokage solo sería una de ellas. Pero para ello necesitaba la educación y el entrenamiento adecuado. Él se lo daría. Incluso si no lo convertía en su mini yo, lo convertiría en un shinobi excepcional. Hashirama pasó corriendo muy cerca de él y una bola de fuego casi lo alcanza. Madara iba detrás de él mientras le lanzaba un dragón de fuego y le gritaba unas cuantas cosas que ningún menor debería oír. Al menos, evitaré que esos dos idiotas lo corrompan con sus estúpidas y ansias destructivas, pensó el pequeño de los Senju. Sin darles más importancia, siguió escribiendo en el pergamino que tenía en la mano. Capítulo 4. Konoha estaba tranquila por la noche. Solos unos pocos bares y clubs estaban abiertos y en ellos había más shinobis que civiles. Algunas patrullas de ambú se movían en las sombras, ocultos a la vista de la mayoría. Madara era consciente de todo desde lo alto de la montaña Hokage. El antiguo patriarca Uchiha estaba pensando, meditando los últimos acontecimientos. Había sido resucitado antes de tiempo, y por alguien que no era su discípulo. Conocía el Edo Tensei. Sabía que había una forma de romper la conexión con el invocador y tener total control de sí mismo. Pero no con esa variación. Cada vez que lo intentaba corría el riesgo de disiparse. Era molesto. No solo no podía librarse del control de quien usó la técnica, sino que además quien lo hizo era un niño de 12 años. Él, Madara Uchiha, el más fuerte y poderoso de su clan, estaba bajo el control de un niño que apenas calificaba como adolescente. Fue insultante. Era cierto que el chico no lo había obligado a hacer nada. Básicamente lo dejaba hacer lo que quisiera, lo cual en su mayoría era discutir y pelear con Hashirama como cuando ambos eran pequeños. No se entendía a sí mismo a veces. Su forma de actuar era demasiado infantil. Se enfadaba con el pelicastaño por cosas que normalmente ignoraría. Y sin embargo, no se había sentido tan feliz desde que era un niño. Culpaba a esta extraña variante del Edo Tensei por sentirse así. De alguna forma, la actitud alegre e infantil del rubio se le había pegado, y la actitud del mayor de los Senju no había ayudado. Tan inmerso estaba en sus pensamientos, que no se dio cuenta que su antiguo amigo y rival estaba detrás de él. Bonita vista. ¿No estás de acuerdo? El pelinegro solo asintió, fingiendo que él había sabido que estaba allí cuando no era verdad. Es increíble lo mucho que ha crecido la aldea que fundamos. Puede que en tamaño, pero la gente no ha cambiado tanto. El usuario de Mokuton frunció el ceño ante sus palabras. ¿Lo dices por Naruto?, preguntó. A él tampoco le había gustado la actitud de la población hacia el joven Jinchuriki. No es solo él. Puede que tú te niegues a verlo, pero hay mucho odio y dolor en la gente. Incluso si lo intentan ocultar, este mundo no tiene salvación, respondió el usuario de Mangekyo Sharingan de forma solemne. Al Shodaime Hokage no le gustaron sus palabras. Sonaba como si se hubiera rendido con el mundo. Como si la paz no fuera posible. Y él se negaba a aceptarlo. Él fracasó, pero estaba seguro de que Naruto podría lograrlo. La paz es posible. Solo se necesita a la persona indicada para que una a la gente.
Un modelo a seguir que demuestre al resto que siempre hay esperanza, refutó con calma, haciendo que el Uchiha lo mirara. ¿Quién? Preguntó sin convicción, ganándose una mirada a la cual resopló: si realmente crees que ese chico lo puede lograr, eres más ingenuo de lo que recordaba. Puede ser que ahora no lo veas. El chico es joven y le falta habilidad. Pero para eso estamos aquí. Mi hermano ya le está enseñando y él está aprendiendo a pasos agigantados. Es solo cuestión de tiempo. El silencio fue toda su respuesta. El pelinegro no era tan optimista como el pelicastaño, por eso abandonó Konoha e hizo lo que hizo. Ese mundo no tenía futuro, de ahí sus planes. Espero que puedas darte cuenta pronto, fueron sus últimas palabras antes de irse. Quería decir más, convencer a su antiguo amigo, pero sabía que no serviría de nada. Era muy cabezota. No podía ver todo el potencial del Uzumaki, eso no lo quería ver. No podía estar seguro. Se decidió a comportarse más maduro y ayudar al joven con su entrenamiento. Después de todo, su esposa había sido una Jinchuriki como él y tenía su Mokuton, por lo que no debería ser muy difícil ayudarlo con su Biju. Madara continuó allí durante horas, observando la aldea en silencio. Le hubiera gustado ponerse en contacto con Zetsu y saber cómo iban los planes, pero no tenía forma de contactarlo. La luna se fue y llegó el sol. Aunque estaba a mucha distancia, su Sharingan le permitió ver a su invocador en un área de entrenamiento con Tobirama, al mismo tiempo que veía a uno de sus clones con dos niños en otra área. No había prestado atención a quiénes eran sus compañeros de equipo, pero había visto el abanico Uchiha en la espalda del chico, por lo que supuso que era el superviviente de su clan. No le había hecho ninguna gracia descubrir la masacre de Uchiha. Mucho menos que fuera uno de los suyos quien la hizo. Pero a diferencia de la gente ignorante del pueblo, pudo darse cuenta que había más detrás de la masacre de lo que dejaban ver. Para rematar las cosas, había buscado información de Sasuke y no le gustó lo que escuchó. Un chico mimado, egocéntrico, con un nivel promedio de poder, por más de que la gente lo adulase como un genio, y una obsesión nada sana de matar a su hermano. Ni siquiera se había molestado en buscar a una mujer fuerte para reconstruir el clan. En general, en su opinión, ese niño era una vergüenza e indigno del apellido Uchiha. Su invocador sería más digno de ser Uchiha que el pelinegro, y eso que la actitud infantil del rubio a veces lo molestaba. Agradecía a Tobirama por hacer que el chico fuera más maduro. No es que se lo fuera a reconocer. Por más que no lo quisiera reconocer, el Ojiazul tenía mucho talento y potencial. No creía ni de lejos que pudiera detener el ciclo de odio, pero sabía que en un futuro sería un shinobi fuerte. Lástima que no fuera él el Uchiha. Dejó ese tema de lado y de mirar el campo de entrenamiento 7. Se estaba molestando solo con ver a esa patética excusa de Uchiha. Tendría que ver si había una forma en que él pudiera crear a otros con sus genes. No permitiría que el legado de su clan quedara mancillado o, peor aún, se perdiera, por culpa de alguien indigno. Volvió a fijar su vista donde estaba el Jinchuriki, solo para ver llegar a Shibama. Este habló con su hermano. Por lo que pudo leer de sus labios, el pelicastaño quería ayudar en el entrenamiento de Naruto. El peliblanco asintió y pidió al Uzumaki que se acercara. ¿Qué pasa, Tobirama-sensei? Preguntó tranquilamente. Mi hermano se encargará de una parte de tu entrenamiento a partir de hoy. Principalmente te enseñará técnicas de Doton, le respondió con seriedad. Sí, y también quiero ver si puedo enseñarte el elemento madera. ¿Te imaginas todo lo que podríamos hacer juntos? El mundo será un lugar mucho más verde, proclamó el Shodaime Hokage. Madara tuvo que negar con la cabeza con consternación. Su antiguo amigo era un idiota. El Mokuton es un Kekkei Genkai, igual que el Sharingan, solo que el primero se presentaba aún menos que el segundo, y el chico ni siquiera era un Senju. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿No que solo usted pudo usar el elemento madera? Cuestionó muy inseguro el rubio. Hasta su invocador era más inteligente que su rival, se quejaba mentalmente el usuario de Mangekyo. Sí, pero, ¿quién sabe? Tal vez tú también puedas, dijo con una sonrisa. Hermano, así no funciona la genética, refutó exasperado el Nidaime. Bueno, tú me dijiste que a veces hay alteraciones en el ADN, y los Uzumaki y los Senju somos clanes primos, protestó el primer Hokage. Mutaciones, sí, y también nuestros clanes tienen cierto parentesco, pero lo que tú propones es poco lógico y casi imposible, intentó hacerle entrar en razón. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Vamos Naruto, resolvió felizmente mientras se llevaba al pequeño.
El ojiazul estaba demasiado confundido como para resistirse. El usuario de Suiton solo suspiró y negó con la cabeza derrotado. Su hermano no tenía remedio, y no quería que contagiara a su invocador con sus estupideces. A un mismo tiempo, encima de la montaña Hokage, Madara estaba despotricando contra su antiguo amigo mientras iba de un lado para el otro. No tenía remedio y era un idiota. Si no quería que el Jinchuriki se echara a perder, tendría que detenerlo. Prefería que el peliblanco se ocupara de su entrenamiento. Capítulo 5, Mira Naruto, lo más básico que tienes que saber del Mokuton es que es una combinación de 3 partes. Toton, Suiton y energía natural, expuso Ashirama. ¿Energía natural?, preguntó confundido Naruto. Sí, la energía natural es básicamente la chakra que hay en el ambiente. Esta tiene propiedades diferentes al chakra que tenemos los seres vivos. Es más denso, potente y peligroso, pero es esencial para crear el Mokuton, ya que sin ella, en lugar de madera, al combinar tierra y agua obtendrías barro, contestó el Senju. ¿Y cómo hago para añadir energía natural a la técnica? Espera, primero ¿cómo hago para mezclar Doton y Suiton en un jutsu?, cuestionó sin saber cómo empezar. Combinar 2 elementos es bastante difícil, admitió, pero la forma más fácil es concentrar en cada mano un elemento. En cuanto a la energía natural, los propios sellos de mano ayudan a canalizarlo, pero si depende únicamente de ellos, las técnicas serán más débiles que si tú canalizas la energía natural y la añades, respondió. El rubio asentado. Había aprendido a manipular el agua. No era su elemento principal, ese era el viento, pero cuando tu sensei es el mejor usuario de traje de todos los tiempos, aprendes a usar dicho elemento decentemente. La idea de Tobirama era que el chico aprendiera a controlar los 5 elementos. Él le enseñaría el agua, como era natural, su hermano le enseñaría la tierra y, al parecer, el Mokuton, y si Madara no se oponía, el ojiazul no quería obligarlo y el peliblanco no pudo convencer a su invocador de hacerlo, él le enseñaría el fuego. El viento lo aprendería por su cuenta hasta que encontraran a alguien que lo pudiera instruir, ya que el Nidaime no quería a Danzo cerca del Jinchuriki. También tendrían que buscar a alguien con afinidad con los rayos. Sabían que Kakashi tenía dicha afinidad, pero dudaban de su competencia debido a sus retrasos injustificados. Bueno, pero lo primero es lo primero. Te enseñaré los fundamentos de la manipulación elemental de la tierra y después de eso te enseñaré a usar Doton y Suiton simultáneamente. Más tarde te ayudaré a crear Mokuton y absorber energía natural, explicó su plan de entrenamiento. Asintiendo, empezó con el primer paso de la manipulación del Doton, convertir una hoja en polvo solo con tu chakra. Para la tarea utilizamos 100 clones además de sí mismo. Sabía que después del entrenamiento tendrá la prueba para convertirse en genin oficial, pero también sabía que se trataba de trabajo en equipo. El día anterior, por la noche, los 5 clones que había mandado para investigar sobre su Jonin Sensei le dieron bastante información. El hombre era famoso en el mundo shinobi como Kakashi del Sharingan o Kopinin. Su elemento principal era Raiton, pero gracias a su Sharingan ha dominado el traje y Doton. También conoce varias técnicas de Katon y los fundamentos de Futon. Su prueba para los equipos Genin siempre era la misma, la prueba de la campana. Básicamente era trabajar en equipo a pesar de que las apariencias dictan que solo 2 pasarán en el mejor de los casos, colaborar a pesar de la discordia. Cuando supo de la prueba, no le vio ningún sentido. No ayudó que fuera Tobirama quien creó dicha prueba. A pesar de su razonamiento, le parecía que juntar a 3 personas que no se llevan bien, que apenas son shinobis y esperar que dejen sus diferencias de lado y cooperen era estúpido. El peliblanco tuvo que darle la razón en eso, pero fue porque el Sandaime lo había hecho mal en la formación de equipos. Se suponía que no solo se juntaban a 3 futuros genin según sus habilidades, sino a 3 personas que podían trabajar bien juntas. Eso era lo más importante y su antiguo discípulo parecía que lo había olvidado. El plan que tenía Naruto para pasar la prueba: hablar con sus compañeros e intentar convencerles de cuál era la prueba real. Si fallaba ese plan, hablar con el Hokage para pedir un aprendizaje. Era el Jinchuriki del pueblo. Tenía que ser un shinobi y ya era hora de que les sirviera para algo su maldita condición. Si era sincero consigo mismo, lo más probable es que tuviera que ser el plan B. No se veía convenciendo a esos 2 para trabajar en equipo con él, ni entre ellos. Sakura podría querer trabajar con Sasuke, pero él no quería trabajar con nadie.
2 horas después de la hora acordada por Kakashi para hacer la prueba, el rubio dejó que sus Kage Bunshin siguieran entrenando mientras él comía algo y se retiraba al campo de entrenamiento 7, donde sus posibles compañeros de equipo estaban. Al llegar, disipó a su clon y recibió los recuerdos. Ninguno de los dos había desayunado y estaban cansados y con hambre. Habían intentado preguntarle por sus nuevas habilidades, o más bien, la pelirrosa había preguntado y el pelinegro había estado atento. Su copia les dijo que había estado entrenando esa semana de descanso antes del anuncio de los equipos con alguien dispuesto a entrenarlo y había aprendido un par de cosas. Le preguntaron quién era su sensei, pero les respondieron que él quería permanecer en secreto, ya que no estaba bien visto que un Jonin no asignado entrenara a un genin no oficial. La ojiverde pudo ver la lógica. El ojinegro también, pero este estaba molesto porque quería saber quién era. En su mente, si el hombre había logrado que el último muerto se convirtiera en alguien competente en una semana, a él, un Uchiha de élite, estaba seguro que lo convertiría en un shinobi de rango Chunin o incluso Jonin. El clon también había intentado que sus compañeros comieran, pero no le hicieron caso. Intentó idear un plan conjunto para varios escenarios posibles, aunque él sabía de la prueba no iba a decírselo, pero tampoco quisieron colaborar en eso. El Naruto original suspiró después de analizar todos sus recuerdos. Estaba claro que iban a suspender la prueba. No tenía dudas al respecto. Aún así, estaba dispuesto a darles una última oportunidad cuando comenzara la prueba. 3 horas después de la hora acordada, Kakashi apareció con una excusa patética sobre su retraso. Perdón, un gato negro se cruzó en mi camino y tuve que venir por el camino más largo, se excusó. La próxima vez usa Shunshin, dijo secamente el rubio. Sus compañeros asintieron de acuerdo, a lo cual el Jonin sudó. Sin darle mucha importancia, contó el objetivo de la prueba y las consecuencias para el que no obtuviera una campaña. Tenían 1 hora para lograrlo. Los 3 se escondieron en el bosque. El pelinegro y la pelirrosa no lo suficientemente bien para que el peliplateado no los notara. Por otro lado, el enmascarado era incapaz de encontrar al rubio. Encogiéndose de hombros, sacó su libro Icha y se puso a leer. Esta acción confundió a la ojiverde mientras que enfadaba al ojinegro, ya que para él significaba que el hombre lo consideraba insignificante. De un momento a otro, una mano se posó en la boca de ambos genins y fueron arrastrados a otro lugar. Cuando los soltaron, vieron al ojiazul enfrente suyo y una copia suya detrás de cada uno. Lamento la brusquedad, pero así era más difícil que Kakashi-sensei pudiera rastrearlos, se disculpó el Jinchuriki. Naruto Baka, ¿qué crees que estás haciendo?, gritó la Fajir. En primer lugar, gracias por señalar nuestra ubicación con tus gritos, dijo sarcásticamente, logrando que la aspirante a Kunoichi se sonrojara de vergüenza. En segundo lugar, toda esta prueba es un montaje. No se trata de obtener las campanas, sino de trabajar en equipo, explicó. Sí, claro, Tobe. Lo que pasa es que no eres lo suficientemente fuerte para obtener una campana y quieres ayuda, se burló el Uchiha. Exactamente. Sasuke-kun es tan genial que no necesita ayuda. Él solo obtendrá las campanas y ambos pasaremos. ¿Verdad, Sasuke-kun? Dicho chico solo gruñó, molesto. Él preferiría estar solo, pero si tuviera que elegir entre la Aruno y el Uzumaki, se quedaría con el segundo. Al menos tendría un rival para apoyarlo, no una fangirl inútil. El rubio sospechó. Sabía que esto no llevaría a ninguna parte, así que no insistió. El pelinegro salió del lugar seguido por Sakura, la cual se comportaba como un cachorro patético. Agradecía infinitamente a Tobirama-sensei por librarle de su enamoramiento por la chica. Decidiendo que no tenía sentido ni siquiera intentar obtener una campana. Se sentó en el lugar y siguió con su manipulación elemental de Totón. Por el momento solo era capaz de convertir en polvo los bordes, lo cual era impresionante para ser su primer día y no ser su afinidad primaria. Vaya, me sorprende verte intentando dominar el chakra elemental. Sin embargo, ¿no deberías estar intentando quitarme una campana?, habló el peliplateado detrás de él. Bueno, nunca es demasiado pronto para mejorar tus habilidades. En cuanto a la campana, sé que el auténtico objetivo de la prueba es el trabajo en equipo, y dado que mis compañeros ya se han negado a cooperar, no le veo sentido gastar energía en algo que al final no servirá de nada, respondió con calma el genin. El Jonin estaba impresionado de que el chico hubiera visto el verdadero objetivo de la prueba. A un mismo tiempo, le entristecía saber que los otros dos estaban informados al respecto y decidieron ignorarlo.
Dime, Kakashi-sensei, sé que técnicamente no eres mi sensei oficial a menos que aprobemos, cosa que es seguro que no haremos, pero me gustaría hacerte una pregunta, comentó el rubio. Puedes hacerla. Otra cosa es que te la responda, afirmó el mayor, a lo cual el menor ascendiendo. Tengo entendido que tienes una afinidad primaria por el Raiton. ¿Te importaría mostrarme los pasos para dicha manipulación elemental? Pidió. ¿Tienes una afinidad primaria con la tierra y el rayo? Cuestionó sorprendido. En realidad mi afinidad primaria es el futón. Pero si quiero ser el mejor Hokage de todos los tiempos, tengo que superar a los ya existentes. Sé que Iji domina los 5 elementos, así que ese es mi objetivo en este momento, respondió con calma. El enmascarado no podría estar más sorprendido. Aparte del Sandaime, muy pocos logran manipular los 5 elementos. Él mismo solo dominaba 3 y era hábil en otro, así que era sorprendente que un genin se hubiera puesto una meta tan alta. ¿Dominas algún elemento ya? Preguntó curioso. ¿Podrías responder a mi pregunta primero? Por favor, pidió educadamente. Oh sí. El primer paso es arrugar una hoja con tu chakra. Se considera que está completo cuando puedas hacer que la hoja se convierta en bolita en menos de 5 segundos, el ojiazul ascendiendo, el segundo es encender una bombilla con tu chakra. Tienes que tener cuidado o podrías freírla, o incluso hacer que explote, instruyó. Gracias. En cuanto a tu pregunta, tengo dominados los ejercicios de control de chakra del agua. También la primera parte del viento. La segunda no puedo hacerla porque no tengo acceso a una cascada, explicó. El único ojo visible del hombre se ensanchó. Tenía 12 años y ya había dominado los ejercicios de traje y futón, solo estaba a la mitad porque no tenía forma de acceder al segundo ejercicio. Además estaba intentando dominar Docton justo enfrente suyo. El niño era un prodigio. Sonó el timbre del reloj. Era mediodía. Se había acabado el tiempo de la prueba. Era hora de anunciar los resultados. Desgraciadamente, no eran favorables. Capítulo 6. Después de liberar a Sakura del Genjutsu y sacar a Sasuke de la tierra, los 3 aspirantes a Genin se pararon frente a Kakashi. El peliplateado había pensado originalmente darles una segunda prueba, atando a uno al poste y decirle a los otros 2 que no le dieran de comer, pero después de escuchar al rubio diciendo que los había anunciado del verdadero objetivo de la prueba y lo habían ignorado, no hacerlo, bueno, creo que todos sabemos el resultado de la prueba. ¿No es así? Cuestionó retóricamente el Jonin. La pelirrosa miró al suelo deprimida. El pelinegro apretó los puños frustrados. El rubio solo se encogió de hombros. No solo no tenéis una campana, sino que vosotros 2 ni alguna vez habéis descubierto el auténtico objetivo de la prueba, dijo mirando al ojiverde y al ojinegro. Estos se confundieron y miraron al ojiazul, el cual volvió a encogerse de hombros. Os lo dije. El verdadero objetivo de la prueba era el trabajo en equipo, pero no me escuchó, comentó casualmente el Jinchuriki, deprimiendo más a la chica y cabreando a su compañero. Sí, por eso, Sakura, Sasuke, volveréis a la academia a hacer un curso de recuperación. Naruto, voy a hablar con el Hokage para poder tomarte como aprendiz, les anunciado. El Uzumaki estaba ligeramente sorprendido por esto. Era cierto que su plan era pedir a su Jiji ser un aprendiz de algún Jonin, pero no esperó que Kakashi pediría un tutelado con él. El Uchiha estaba echando humo. Él era el último de su clan, una élite, y, sin embargo, ese Jonin prefería enseñar al perdedor antes que a él. Era inconcebible, inaceptable. Se quejaría al consejo tan pronto como ocurran despedidos. Vuestro Shitayate, pidió el peliplateado. La Aruno entregó su banda ninja completamente deprimida, mientras que su enamorado la entregó de mala gana y cabreado. Lo único que evitó que enfrentara al hombre era la certeza en su cabeza de que el consejo le daría una nueva en cuanto les dijera lo que había pasado. Nos vemos aquí en 3 horas, le avisó al rubio antes de irse en un shunshin. El pelinegro le mandó dagas con la mirada a su antiguo compañero antes de irse. La pelirrosa solo lo siguió como un cachorrito apaleado. Una vez que sus compañeros fallidos se fueron, suspiraron y volvieron al campo de entrenamiento donde estaban sus senseis resucitados. Al llegar, lo primero de lo que se dio cuenta era que Tobirama y Madara estaban hablando. Eso fue extraño. Esos 2 se odiaban, sobre todo el peliblanco al pelinegro. ¿Qué tal te fue la prueba?, le preguntó al usuario de Suiton. Como cabría esperar. No me hicieron caso y fallamos.
Les avisé del verdadero motivo de la prueba pero no me quisieron escuchar, así que me quedé en un lugar fijo haciendo el ejercicio de manipulación elemental de la tierra. Kakashi Sensei me encontró. Le pregunté por los ejercicios de manipulación de Raiton. Me los dijo y, sorprendentemente, cuando falló a mis compañeros me avisó de que le pediría a Hokage Iji que fuera su aprendiz, le informó. Eso es bueno. Ya no tendremos que buscar un Jonin para que te entrene. Aunque sigue sin gustarme su tardanza, expresó el Senju menor. En verdad ese chico es una deshonra para el clan Uchiha, farfulló el usuario de Sharingan. Mientras el Nidaime y el Genin discutían su plan de entrenamiento, el cual tenían que actualizar debido a su nuevo papel en la aldea y las próximas lecciones de Madara, el cual se había ofrecido a ayudar. El pelinegro estaba meditando cómo evitar que su línea de sangre se perdiera. Los últimos acontecimientos le habían confirmado que Sasuke no era un sucesor digno y que el clan Uchiha caería con él si no hacía algo. Había estado observando la prueba del equipo desde lo alto de la montaña Hokage y no podía estar más avergonzado por la actuación tan patética que tuvo el chico. Era consciente de que si su plan funcionaba, todo el mundo viviría en un genjutsu de mundo ideal, pero aún así, hasta entonces, quería que su clan fuera reconocido como uno fuerte, algo que no sucedería si el único Uchiha era un niño mimado y sin talento. En otro lado, en la oficina del Hokage, el Sandaime y todos los Jonins que habían recibido un equipo de los graduados, estaban esperando la llegada de alguien. Lamento la tardanza, pero estaba en secretaría buscando los papeles necesarios para tomar un aprendiz, se excusó el hombre. ¿Tengo que suponer que el equipo 7 ha fallado y vas a tomar a uno como aprendiz?, preguntó Hiruzen. Ay, respondió con pereza. Ya veo, comentó fumando su pipa, seguiremos hablando de eso cuando el resto anuncie los resultados de sus pruebas. Así uno por uno los Jonins anunciaron quiénes aprobaron y quiénes no. Al final solo pasaron los equipos 8 y 10. ¿Puedes contarnos lo que pasó ahora?, Kakashi le pidió al líder de la aldea. Ay. Como todos los años, mi prueba fue la prueba de la campana. Sakura fue noqueada rápidamente por un genjutsu de rango C. Sasuke se apresuró a atacarme y lo derroté con el jutsu de decapitación por doble suicidio. Naruto ni siquiera me atacó. Me lo encontré entrenando en su manipulación del elemento tierra. Al parecer ya ha dominado el Suiton y la primera parte del Futon, siendo su afinidad primaria esta última, la segunda parte no la ha podido hacer debido a no tener una cascada. Sinceramente, me sorprende que haya llegado tan lejos desde la graduación. No era el único sorprendido. Todos en esa habitación estaban sorprendidos ante esa noticia. Asuma además de sorpresa también tenía curiosidad. Los usuarios de Futon eran muy raros en la aldea. Por lo que me dijo, continuó, su sueño es superar a los Hokages anteriores, y como sabe que usted, Hokage-sama, domina los 5 elementos, se lo ha tomado como un paso hacia esa meta. El Sandaime sonrió. Se sintió orgulloso de su figura de nieto. Si lo que el peliplateado le había dicho era cierto, y no tenía motivos para mentirle, el chico era un genio como su padre. Le pregunté por qué no me atacó y él me dijo que sabía que la prueba consistía en el trabajo en equipo. Con anterioridad le había avisado a sus compañeros, pero no le hicieron caso, por lo que dedicó no perder el tiempo enfrentándome y se dedicó a su entrenamiento, finalizó. ¿Me equivoco al creer que quieres tomar a Naruto-kun como aprendiz?, preguntó Hiruzen. No, Hokage-sama, esa es mi intención. Por cierto, aquí están los Itayate de Sakura y Sasuke, le respondieron y pusieron las dos bandas ninja en la mesa. El Sarutobi mayor dejó salir el humo de su pipa. Sabía que el consejo se enteraría de esto y exigiría que Naruto fuera devuelto a la academia y fuera Sasuke el aprendiz de Kakashi. Ya podía oír los gritos y protestas de la parte civil. Si eso es todo, pueden irse, menos tú, Kakashi. Tengo que hablar contigo de un par de cosas. Ay, Hokage-sama. Todos los Jonin menos el peliplateado salieron del despacho, algunos a hacer misiones, otros a pasar el rato, y otros a hacer sus cosas. Kakashi, sé sincero conmigo. ¿Notaste algo extraño en Naruto-kun durante la prueba o antes?, le preguntó con seria expresión. Ay. Su actitud es muy diferente a la de los registros. Además que, por más que quiera pensar que es un genio como su padre, me parece muy extraño que haya podido avanzar tanto en la manipulación elemental. En solo una semana, incluso si alguien lo ayudara, lo cual es dudoso dada su reputación, no debería haber avanzado tanto, menos si realmente Futon es su única afinidad primaria, expuso su opinión.
¿Cuál es tu teoría?, cuestionó con voz severa, aunque la realidad es que estaba preocupada por su figura de nieto. Creo que su actitud actual es la auténtica. No sería raro dada su situación con el pueblo que todos estos años haya estado usando una máscara para evitar que la gente lo ataque ahí, después de lo que pasó esa noche, tal vez quitársela y mostrar su verdadero yo, respondió. El alumno del Nidaime asintió pensativo. Era tal como temía. Siempre había sospechado que el rubio ocultaba sus verdaderos sentimientos y pensamientos para no preocuparlo. Ahora tenía la confirmación de uno de sus mejores honins. Puedes retirarte, le dijo al hombre enmascarado, el cual solo asintió y se fue. Lamento tanto lo que has tenido que pasar, Naruto-kun. Te compensaré. Ya nadie te volverá a hacer daño. Capítulo 7. Naruto se presentó en el campo de entrenamiento 7 a la hora acordada. No estaba seguro de si el hombre llegaría a tiempo o volvería a llegar tarde, pero quería darle el beneficio de la duda. No se sintió decepcionado cuando apareció en un shunshin de hojas ni un minuto después. Hola Kakashi-sensei, saludó alegremente el rubio. Hola Naruto. Espero que estés preparado, ya que tu entrenamiento empieza ahora, le anunció con una sonrisa de ojo el peliplateado. Estoy listo, afirmó con convicción el ojiazul. Muy bien. Ya que durante la prueba no pude ver tus habilidades, vamos a tener un combate 1 a 1 para que pueda determinar tus niveles de habilidad. No dudes en venir a mí con intención de matar, le indicó mientras sacaba un kunai de su bolsa. Mientras esos dos estaban entrenando, el Hokage se había visto arrastrado a una reunión del consejo. Sabía de qué iba esa reunión. Era bastante obvio en su mente. Estaba claro que el Uchiha se había quejado al consejo de no pasar la prueba y haber sido enviado de vuelta a la academia. Gracias a todos por venir. No les haré perder más tiempo e iré directo al grano. Esta reunión es para debatir la decisión de Kakashi Hatake de fallar al equipo 7 y mandar a Sasuke Uchiha de vuelta a la academia, informó Omura. Eso no es justo. Es obvio que es culpa del mocoso demonios que haya fallado. Creo que lo más adecuado sería mandar al mocoso demonios de vuelta a la academia y que Uchiha-sama se convertiría en el aprendiz de Kakashi-san, opinó un civil, a lo cual todos los civiles estuvieron de acuerdo. No. Sasuke falló la prueba por completo igual que su compañera Sakura Haruno. El único que se dio cuenta del significado detrás de la prueba fue Naruto, y es por eso que Kakashi lo ha tomado como aprendiz, refutó el Sandaime. El lado civil se levantó en protestas sobre esto y exigieron que el rubio dejara su puesto de aprendiz del ninja copia y fuera el pelinegro quien ocupara su lugar. Los ancianos, aunque no tan vocales, estaban de acuerdo con ellos. Silencio, gritó el Sarutobi, no tienen ningún derecho a opinar sobre las elecciones de mis shinobis. Kakashi ha elegido y apoyado su decisión. Sasuke será enviado a la academia para un curso de recuperación y luego será puesto en las reservas. Naruto continuará como aprendiz de Kakashi y no hay más que hablar. Los civiles quisieron seguir protestando, pero el instinto asesino de Hiruzen les hizo llamar. El lado shinobi, muy sabiamente, se mantuvo al margen de todo. Realmente no les importaba de ninguna manera, por lo que tampoco vieron la necesidad de intervenir. Sin más preámbulos, dio por finalizada la reunión mientras les mandaba una mirada de advertencia a los concejales civiles. Ya habían arruinado la vida de su figura de nieto lo suficiente, ya no más. De vuelta en el campo de entrenamiento 7, Naruto estaba en el suelo completamente exhausto mientras su Jonin Sensei estaba de pie respirando con algo de dificultad. No se lo reconocería a nadie, pero en verdad le había costado ganar a su estudiante. Su taijutsu era decente, tal vez un poco descuidado, pero él creía que era porque estaba intentando desarrollar uno para combinarlo con sus clones de sombra. Su detección y disipación de genjutsu no estaba mal, podía identificar y disipar genjutsus de rango C. Su ninjutsu era de lejos lo mejor de su repertorio. Le había sorprendido que supiera varios jutsus de agua, algunos de ellos con sellos de manos reducidas. Por no hablar de su capacidad para mandar docenas de Kage Bunshin como si no fueran nada. Definitivamente le había tocado el premio gordo de los estudiantes. Se cuestionó ociosamente si así es como se sintió el Sannin Jiraiya cuando le dio a su sensei, Minato Namikaze, como alumno. Aún quedaba la duda de cómo aprendió esas técnicas, pero eso sería para otro momento. Volvió a mirar a su aprendiz, parecía que se estaba recuperando, incluso ya estaba de pie. Era obvio que tenía una gran resistencia y se recuperaba rápido. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer Kakashi-sensei?
Preguntó el rubio bastante recuperado. Bueno, si aún te queda chakra, podemos continuar con tu manipulación elemental de Totón, ofreció el peliplateado. Tengo a 200 clones haciendo el ejercicio de manipulación de tierra en otro lado, y sí, aún me queda chakra. Si quieres, podemos empezar con la manipulación de Raitón, le dijo respirando con normalidad. El único ojo visible de Kakashi se amplió. Tenía 200 Kage Bunshin en otro lugar entrenando, había luchado contra él gastando un montón de chakra y aún tenía para gastar. ¿Cuánto chakra tenía el chico? Sí, definitivamente me ha tocado el premio gordo, pensó el enmascarado con una sonrisa oculta. Dejando a un lado esos pensamientos, se acercó a un árbol y le pasó una hoja. Tal como le sugerimos, lo ayudaría con la manipulación del elemento rayo. Horas más tarde, cuando el sol estaba ya poniéndose por el horizonte, dieron por terminado el día y le informaron que continuarían con su entrenamiento al día siguiente a las 8 am. Con una sonrisa de ojo, se despidió de su alumno y se fue en un Shunshin. El Jinchuriki disipó poco a poco los clones con los que había estado entrenando para arrugar las hojas. Apenas había logrado arrugar los bordes aunque, según su sensei, era normal que le costara siendo un usuario primario de Futon. Una vez terminó allí, regresó al lugar donde sus clones se entrenaban con sus senseis resucitados. A lo largo de las horas varios clones se habían disipado para transmitir el conocimiento al resto sobre un progreso, por lo que, de los 200 que había al principio, quedaban 137. Estaba bastante contento con su progreso. Gracias a su mejor control de chakra y a los consejos de Hashirama, ya casi terminaba el ejercicio de convertir una hoja en polvo. Estaba extasiado con su avance tan rápido. Tobirama había teorizado que su afinidad por el viento era tan fuerte que opacó a sus posibles afinidades secundarias de agua y tierra. Era su única explicación posible para que hubiera dominado tan rápido los ejercicios de traje e iba en camino de también dominar Doton bastante rápido. Fuera como fuese, el hecho es que estaba teniendo un progreso excepcional en esas áreas. El Raitón estaba claro que tomaría tiempo y sus clases para dominar el elemento fuego con Madara no serían hasta el día siguiente. Después de disipar sus réplicas gradualmente para asimilar toda la información sin causar problemas en su cerebro, se despidió de sus senseis y se fue a casa. Allí se preparó una cena adecuada. Echaba de menos el ramen y tenía que ver si podía al menos ir a Ichiraku alguna vez. Luego se preparó para irse a dormir. Estaba cansado. El agotamiento de sus clones se le pasaba junto a todos los demás, agravando su cansancio. Si no fuera por su resistencia y su fuerza de voluntad, incluso con la disipación gradual, habría colapsado en el lugar. Soltó un bostezo mientras se metía en la cama. Había sido un día interesante y muy productivo. Esperaba que el día siguiente fuera igual, más si tenías en cuenta el entrenamiento con el antiguo patriarca Uchiha. Su último pensamiento antes de quedarse dormido fue una ilustración animada de sí mismo lanzando jutsus de fuego ante un Sasuke enojado y celoso. Su rivalidad con el pelinegro no había desaparecido del todo. Capítulo 8. Naruto se despertó con una sonrisa. Desde la noche del incidente con Mizuki y el pergamino prohibido, su vida había mejorado drásticamente. Sí, el pueblo seguía odiándolo, pero ahora sabía por qué y tenía varias personas importantes más en su vida. Tobirama era como un padre estricto que le pedía prácticamente la perfección. Hashirama era como un tío guay con el cual se divertía y aprendía cosas. Madara era más como el miembro gruñón de la familia pero que aún así se quería. Luego estaba Kakashi Sensei, tal vez un hermano mayor. Se sintió extasiado con los nuevos miembros de su familia. Ya tenía un abuelo en el Hokage, un tío en Teuchi, una prima / hermana mayor con Ayame, y un hermano mayor sobreprotector en Iruka, y ahora tenía más. Solo le faltaría una figura materna, una abuela y tal vez una tía. Creía recordar que Hashirama Oji-san estaba casado. Tendría que preguntarle para traerla de vuelta, así solo le faltaría una madre y una abuela. Dejando todo eso de lado, se levantó y empezó a preparar todo para el día. Lo primero fue un desayuno abundante y equilibrado. Luego se duchó, se vistió, aseguró sus bolsas de kunai y shuriken además de comprobar que las armas estaban allí y estaban bien, y salió de su departamento. Aún eran las 7, por lo que tenía una hora para estar con sus senseis resucitados antes de encontrarse con su Jonin sensei. Se rió para sí mismo. Estaba seguro de que el Teme estaría súper celoso si supiera de sus 4 maestros. No tardó mucho en llegar al lugar donde los 3 antiguos shinobis lo estaban esperando.
El pelicastaño le estaba sonriendo y saludándolo enérgicamente. El pelinegro lo miró con los brazos cruzados. El peliblanco miraba a Lucia con los ojos entrecerrados y sospechosos. Sí, nada fuera de su nueva normalidad. Naru-chan, hoy entrenarás con Dara-chan, pero eso no significa que hayas terminado mi entrenamiento. Así que espero que me des un centenar de clones para seguir tu entrenamiento, le dijo el usuario de Mokuton con alegría. El usuario de Sharingan le mandó una mirada molesta y se notaba que quería mandarle un jutsu de fuego, pero se contuvo. Con un gesto de manos, le indicó al rubio que lo siguiera, lo cual hizo sin protestar. Durante la siguiente hora, él y sus Kage Bunshin estuvieron con el ejercicio de quemar una hoja, además de aprender el jutsu de la bola de fuego. Según lo que le contó Mandara, la técnica era básica para su clan y un miembro no era reconocido como Uchiha y no podía portar su símbolo hasta que aprendiera a usar el jutsu para la aprobación de los adultos. El ojiazul se sorprendió bastante, aunque de una forma positiva, de que el hombre le contase sobre su clan y su época. Había escuchado muchas cosas sobre los Uchiha, tanto de los aldeanos como de Sasuke, pero nunca lo creyó del todo. Ahora tenía la confirmación de un antiguo patriarca Uchiha sobre realmente lo que era ser un Uchiha. Cabe decir que era algo diferente a lo que decían el resto. Por un lado, el pelinegro reconocía que tenían rivales, no muchos ya que los auténticos Uchiha son luchadores natos, pero sí había gente que podía hacerles frente como los Senju. Por otro lado, aunque era cierto que el fuego era la afinidad primaria más común en el clan, hubo varios miembros con otras afinidades primarias como uno de sus difuntos hermanos pequeños que tenía afinidad por los rayos en lugar del fuego. El Sharingan permite copiar el jutsu del enemigo si éste usa todos los sellos manuales que requieren la técnica. Si usa sellos reducidos, no lo pueden copiar. Tampoco pueden copiar una afinidad elemental, por lo que si no entrenan para desarrollar una afinidad secundaria por ellos, los jutsus siempre serán más débiles de lo que un usuario natural del elemento podría hacer. Esas y muchas otras cosas descubiertas en esa hora sobre los Uchiha y el Sharingan. Fue fascinante para el chico y escuchó todo con atención. No entendió del todo por qué el pelinegro se lo estaba contando, pero tampoco preguntó. Estaba feliz de obtener dicha información. Como le había dicho varias veces Tobirama, nunca se sabía cuándo una información podría ser útil. Fue un poco decepcionante cuando se le acabó el tiempo y tuvo que despedirse para ir a la reunión con su Jonin Sensei. De verdad estaba disfrutando de su conferencia. Era mucho más entretenida que las que daba Iruka en la academia. Llegó 2 minutos antes de tiempo. Sin embargo, su sensei ya estaba allí apoyado en uno de los postes y leyendo su libro naranja. No sabía por qué a tantos hombres les gustaba ese libro. Muchas veces pilló a Sujiji leyendo un libro similar. Oh, Naruto, veo que ya has llegado, comentó mientras guardaba su icha. Hola Kakashi Sensei. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó emocionado. Lo he estado pensando y he creado un horario para nosotros. A partir de hoy, tendremos 2 horas de entrenamiento físico y taijutsu nada más reunirnos. Luego haremos 1 o 2 misiones, dependiendo de cuánto nos llevemos completarlas. Tendremos una pausa de 1 hora para comer justo después. Pasaremos las tardes entrenando con tu control de chakra, genjutsu, manipulación elemental, ninjutsu, y cualquier otra cosa que queramos agregar en el futuro. El entrenamiento terminará a las 6 de la tarde para que tengas un par de horas para descansar o lo que te apetezca. Este será nuestro régimen de entrenamiento de lunes a sábado. El domingo será nuestro día libre, le explicó. El rubio estaba rebotando en el sitio de la emoción. No podía esperar para empezar. Y no tuvo que hacerlo. El peliplateado lo atacó sin previo aviso y este esquivó el golpe a duras penas. Parecía que su entrenamiento de ese día empezaba con un combate de práctica. Después de media hora de lucha, el enmascarado le ordenó al ojiazul que diera 15 vueltas al claro. Luego tuvo que hacer sentadillas, abdominales, flexiones y otros ejercicios. Para rematar el entrenamiento, volvieron a pelear. El Jonin creía que la mejor forma de mejorar su taijutsu era con la práctica en combate. A las 10, dieron por finalizado el entrenamiento de la mañana y fueron a la sala de misiones para obtener un rango de Naruto. No estaba muy emocionado por lo mundanas que eran las misiones, pero las hizo sin protestar. Al final lograron hacer 2 antes de la comida. Kakashi los llevó a un pequeño local frecuentado más por shinobis que civiles y dieron su pedido. El ataque se sorprendió de que el chico no pidiera ramen cuando estaba en el menú.
Intentó preguntar por eso casualmente y el genin le explicó que estaba en un régimen alimenticio para mejorar su desarrollo físico y poder ser más alto. El antiguo capitán Anbu parecía entender. Sabía que el Uzumaki era el más bajo de su edad y era un tema sensible para él. Pasaron el resto de la hora discutiendo el entrenamiento externo que el Jinchuriki estaba haciendo. El Kopinin tenía curiosidad en cómo le iba la manipulación elemental de Toton y si estaba haciendo algo más. Aunque dudoso al principio, Naruto respondió sinceramente sobre el tema. No tenía sentido que le ocultara su progreso a su sensei. Además de que mentir en ese momento podría traerle más problemas en el futuro de lo que valía. Decir que el antiguo alumno del Yondaime estaba sorprendido sería una gran subestimación. Sabía que el chico podía crear un gran número de clones de sombra y que eso aceleraba mucho el entrenamiento. Pero eso era ridículo. No habían pasado ni 2 semanas desde que se graduó de la academia y ya tenía dominado el elemento agua junto a varias técnicas, había completado la primera mitad del elemento viento, estaba a punto de pasar a la segunda mitad del elemento tierra y ya había comenzado con los ejercicios de los elementos fuego y rayos. Cuanto más lo pensaba, menos sentido le daba a que él fuera el último muerto de su clase. Con todo lo que había hecho en su poco tiempo como shinobi, ¿cómo era posible que los maestros de la academia no se dieran cuenta de su potencial? Se encogió de hombros. Pensar en el pasado no tenía mucho sentido cuando no afectaba al futuro, aunque le seguía molestando y hablaría de ello con el Hokage. Por el momento se centraría en la mina de oro que era su aprendiz. Capítulo 9. Un mes había pasado desde que el equipo 7 fracasó en la prueba de la campana. Muchas cosas habían pasado desde ese día. La primera sería la investigación que hizo el Hokage cuando Kakashi le habló de sus sospechas acerca del tiempo de Naruto en la academia. Hiruzen tuvo que darle la razón al hombre de lo incongruente que eran los hechos. La idea de que el rubio era el último de su clase no cuadraba con todo el talento que había demostrado desde que obtuvo su Itayate. Un mismo tiempo que el Sandaime mandó a alguien para investigar el caso, el propio Ataque también fue un día al lugar para obtener sus respuestas. Desgraciadamente, en su camino se encontró con Sasuke y Sakura. Escena retrospectiva: el Jonin se estaba moviendo por los pasillos de la academia buscando a Iruka Umino cuando se encontró con los genins fallidos que tuvieron la desgracia de probar hacía una semana. Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. ¿Te has dado cuenta de lo patético que es el Dobe y has venido a buscarme? Preguntó arrogantemente el Uchiha. Puf, ese vaca no sirve para nada. Es obvio que Sasuke-kun es mejor, comentó su molesta fangirl. Una pequeña multitud de estudiantes y algunos profesores observarán la conversación con curiosidad. El peliplateado suspiró mentalmente. No esperaba encontrarlos ese día. Oh bueno, bien podría bajar sus egos. For nothing. Naruto es probablemente el aprendiz soñado para casi cualquier persona. Solo estoy aquí para hablar con su antiguo instructor Chunin. Me sorprende que alguien con tanto talento como Naruto fuera el último de tu clase, le respondió con un tono perezoso. ¿Qué tiene ese Dobe que no tenga yo? Protestó cabreado el pelinegro. Veamos, dijo mientras fingía que pensaba, es trabajador, atento, aprende rápido, tiene una energía, resistencia y chakra que deja en ridículo a la mayoría de los Jonins, tiene un talento nato para el ninjutsu, las trampas y la infiltración, además de una actitud positiva que hace que sea muy fácil enseñarle. La pregunta correcta sería, ¿qué tienes tú que no tenga él? El chico humillado se fue pisando fuerte y maldiciendo al rubio y al Jonin por lo bajo. La pelirrosa siguió a su enamorado como un cachorrito perdido mientras intentaba animarlo y le aseguraba que era el mejor para ella. Flashback de Aleta: desde ese día, Sasuke agregó a Kakashi y Naruto en su lista de venganzas para humillarlo de semejante manera. No es como que esos dos lo supieran o les importan. Ambos tenían una opinión muy baja sobre el último Uchiha. La segunda cosa que había pasado era la reanimación de Mito Uzumaki Senju por medio del Edo Tensei. Fue algo que el Jinchuriki estuvo pensando por varios días antes de proponérselo a sus maestros. Escena retrospectiva: Hashirama Sensei, ¿puedo hablar contigo? Le preguntó el rubio a Pelicastaño. Claro que sí, Naru-chan. ¿Qué necesitas? Cuestionó con una sonrisa. ¿Podrías hablarme de tu esposa? Le pidió. Mito-chan. Claro, después de todo, ambos eran del mismo clan, le respondió y rápidamente empezó a hablarle de su pareja. Primero comencé a describirla básicamente. Luego le habló de su carácter y forma de ser.
Por último le contó algunas historias de su tiempo juntos y los logros de la mujer. «Wow, Mito Oba-chan era genial», proclamó el ojiazul emocionado. «Sí, lo era. A veces la echo de menos», le dijo con una sonrisa triste. «¿Quieres que la traiga? Puedo traerla con el Edo Tensei como lo hice con vosotros», ofreció. «Eso sería fantástico. Vamos con mi hermano. Estoy seguro de que querrás ver cómo lo haces», le instigó. Antes de que pudiera decir una palabra, ya estaba siendo arrastrado por el brazo por el usuario de madera. En poco tiempo estuvo frente al Nidaime Hokage, el cual miraba a su hermano por sus payasadas. «¿Qué pasa?», preguntó con un suspiro. «Naru-chan va a usar el Edo Tensei para traer a Mito-chan. Pensé que querrías verlo», le respondió con una gran sonrisa. Eso captó el interés inmediato del Senju menor. Había podido obtener una información limitada de la técnica por su cuenta. Aún le quedaban varias dudas que no ha podido resolver. Tal vez verlo de primera mano podría ayudarle. Un poco incómodo por la atenta mirada del peliblanco, creó un Kage Bunshin para realizar el jutsu. Respiró hondo y recordó todo lo que le había contado el ojimarrón sobre su esposa mientras hacía los sellos manuales. Tigre serpiente perro dragón serpiente. Donde estaba su clon apareció un ataúd. La tapa cayó y dejó ver a una mujer pelirroja y de ojos negros. Su cabello estaba recogido en dos moños con unos pendientes con diseño de sellos colgantes. En su frente tenía un sello con la apariencia de un diamante. «Mito-chan», gritó el Shodaime Hokage antes de correr a abrazar a su pareja. Tobirama miró el último sello manual que el chico había hecho. Se suponía que era un aplauso, no otro sello de serpiente. Ese cambio debía ser el causante de la alteración de su jutsu. El genin, sin darse cuenta de la epifanía de su figura paterna, miró el reencuentro de sus tíos con una sonrisa. Se alegraba de haber hecho tan feliz al pelicastaño. Además de que ahora tenía una tía. Solo le faltaba una madre y una abuela. Flashback de Aleta. Otras cosas notables que habían pasado fueron el despido de varios instructores de la academia, la revisión del plan de estudios, la finalización de Naruto con la manipulación elemental, hacer misiones conjuntas de rango D con otros equipos y entrenar con ellos, el golpe de realidad del rubio al darse cuenta del enamoramiento de Hinata por él, la introducción al Fuinjutsu por parte de Mito junto a lecciones sobre chicas, conocer a la bestia verde de Konoha, su mini clon y el horrible genjutsu del atardecer, aún se estremecía al recordarlo, y su enfrentamiento con Sasuke y Sakura. Este fue el último intento desesperado, y patético, de sus antiguos compañeros por demostrar que el Uchiha era mejor y merecía el aprendizaje que estaba haciendo el Uzumaki. Escena retrospectiva. Naruto se encontró en el campo de entrenamiento del equipo 7 practicando su última técnica, elemento tierra, muro de tierra. Kakashi Sensei se lo había enseñado el día anterior y ya casi lo tenía. Originalmente había usado clones de sombra para acelerar el proceso, pero como ya estaba casi perfecto, decidió terminarlo él mismo. Una vez que lo hubiera hecho, intentaría reducir los sellos manuales. Estaba a punto de volver a hacer el jutsu cuando un grito de Dobe lo detuvo. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Rodó los ojos al verlo y al alma en pena entrando al campo de entrenamiento. Se quejó para sí mismo. No quería perder su tiempo con ellos y el peliplateado se había ido con Gai para hacer uno de sus típicos desafíos. Era poco probable que volviera pronto dado el reto que el otro Jonin había propuesto. ¿Qué quieres, Teme? Estoy ocupado, le dijo sin muchas ganas. Pelea conmigo, le exigió. No, le respondió sin más e intentó volver a su entrenamiento. ¿Qué pasa, Dobe? ¿Tienes miedo de perder contra mí? Se burló. No. Sencillamente no quiero meterme en problemas por pelearme con un estudiante de la academia, le contestó aburrido. No mientas, vaca. ¿Tienes miedo porque sabes que Sasuke-kun es mucho mejor que tú? Chilló la Aruno. No por primera vez, el contenedor de 9 colas se preguntó cómo demonios pudo estar enamorado de esa chica. Era gritona, malhumorada, desagradable y una inútil y patética fangirl. Lo único bueno era su inteligencia y no la usaba. Ya he dicho por qué no voy a pelear. Si me crees o no, ese ya es tu problema, comenta como si nada. Sus senseis, especialmente Tobirama y Madara, le habían enseñado a no dejarse provocar por el enemigo. No iba a meterse en problemas solo porque el Uchiha tenía el orgullo herido. El pelinegro hizo varios sellos manuales y le lanzó una bola de fuego. A pesar de estar de espaldas, oyó claramente cuando el ojinegro pronunció su jutsu, por lo que hizo 3 sellos manuales.
El agua del lago se movió y creó un muro a su espalda que lo protegió de la técnica de Katon. La sonrisa de suficiencia del pelinegro decayó en una expresión de rabia al ver cómo el Dobe había contrarrestado su jutsu. No pudo decir o hacer nada más porque Kakashi y Gai llegaron de su competencia y se llevaron al chico por intento de agresión a un shinobi de la aldea. También se llevaron a la ojiverde por cómplice. Flashback de aletas y hubiera sido por el Hokage, ambos habrían sido retirados del programa Shinobi para siempre, pero desafortunadamente el Consejo Civil se interpuso. Dado que los dos aún eran civiles, caían en su jurisdicción, por lo que no les pasó gran cosa. Dejando de lado esos pensamientos, el aprendiz y su sensei entraron en la oficina de misión con la intención de obtener una misión más difícil. Un rango C no debería ser mucho problema para ellos. Capítulo 10. Las cosas se habían torcido. No hasta el punto de ser completamente peligroso ni mucho menos. Eso no quitaba que la misión había escalado a otro nivel. Después de todo, ningún rango C involucra ninjas perdidos. Originalmente parecía una misión simple. Escoge a un constructor de puentes hasta su casa en Nami no Kuni. Debido a que se suponía que era una misión sencilla, Kakashi rechazó cortésmente la propuesta de su líder de involucrar a otro equipo. No estaba seguro de si había elegido bien o mal al respecto. Otro equipo significa más shinobis para proteger al cliente, pero tener genins frescos en una misión de alto rango era más un perjuicio que una ayuda. También estaba la opción de volver. El cliente había mencionado deliberadamente cuando pidió la misión. Eso automáticamente les daba derecho a romper el contrato y dar media vuelta. El problema era que su alumno quería continuar. Él era consciente del riesgo, y no quería seguir por un deseo egoísta, todo lo contrario, quería continuar porque no quería que más personas sufrieran a manos de un imbécil hambriento de poder y dinero. Podía entender su punto, es más, admiraba su espíritu altruista, pero eso no quitaba los riesgos. Sabía que el rubio no era un genin ordinario. Muy probablemente podría hacer correr a un chunin por su dinero, tal vez incluso a un jonin especial, pero le faltaba experiencia y no quería ponerlo en peligro. Bien. Continuaremos con la misión, finalmente ganado, derrotado. El ojiazul sonriendo felizmente y Kazuna suspir de alivio. Temía realmente que los dos shinobis lo dejaran a su suerte. Sin ellos, no habría esperanza alguna para su gente. Naruto estaba feliz de continuar la misión. Le había dado pena la historia del viejo y quería ayudar a su país. Tal vez si solo fueran él y su Jonin Sensei, se hubiera planteado volver a la aldea, pero no estaban solos. Sus senseis resucitados estaban con ellos escondidos en el bosque circundante. Con ellos allí no había riesgo de que les pasara algo. Podían ir a la ola, ayudar a acabar el puente y matar a ese empresario bastardo. Aunque no podía verlos. Tenía la clara impresión de que Hashirama y Mito estaban horrorizados y furiosos por lo que habían oído y que Tobirama y Madara estaban asqueados por las acciones del tal gato. No entendía cómo podrían existir personas tan malvadas. Podía entender un poco la ansiedad de poder y riquezas. La gente tendía siempre a querer más, ya sea por egoísmo o vanidad. Pero cuando llega el punto en que presionas a gente inocente hasta el punto de la pobreza extrema, ahí ya se pasó de la raya, y mucho. Nunca permitiría tal cosa si pudiera evitarlo, y en esa ocasión puede. Su Jonin Sensei es un ninja poderoso y famoso por derecho propio. Sus senseis resucitados son de las personas más poderosas que han pisado la tierra. Él, bueno, reconocía que no era tan grandioso como ellos, pero aún así algo podía aportar. Siguieron su camino, atentos a cualquier otro peligro. Embarcaron en un bote que los llevó a la isla. Los Edo Tensei caminaban sobre el agua. Volvieron a tierra sin ningún problema y continuaron su camino. En ningún momento bajaron la guardia. Naruto lanzó un kunai donde sintió una firma de chakra. No necesitó revisar para saber que el tipo había hecho kawarini con algún animal pequeño. El maestro y el alumno se pusieron en guardia. Sabían que el enemigo estaba cerca. Una espada enorme cruzó el aire. El jonin tiró al suelo al cliente mientras él mismo y su estudiante también se agachaban. El arma se incrustó en un árbol y al instante siguiente apareció un hombre encima. Vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí. Kakashi del Sharingan. Con razón los hermanos demonio perdieron, habló el ninja perdido. Zabuza Momochi, el demonio de la niebla, ex miembro de los 7 espadachines de la niebla, comentó el peliplateado. Vaya, sabes sobre mí. ¡Qué honor! Habló con sarcasmo y burla el pelinegro.
Naruto, protege al cliente. Yo me haré carga de él, ordenó el peliplateado. El rubio ascendió y creó 3 clones de sombra para rodear a Tazuna. Jutsu de niebla oculta, nombró su técnica el enemigo. Una niebla espesa rodeó el área. El antiguo capitán Anbu levantó su Itayate para dejar al descubierto su ojo Sharingan. No sirvió de mucho. -8 puntos. La faringe, el espinazo, los pulmones, el hígado, la yugular, la aorta, los riñones y el corazón. ¿Cuál debería elegir? Se escucha en la niebla. Acompañado con sus palabras, liberó su instinto asesino con el fin de hacer entrar en pánico al chico. Desgraciadamente para él, no funcionó. El Uzumaki estaba acostumbrado gracias a sus senseis resucitados, es más, eso no era nada comparado con los suyos. El ataque iba a decir algunas palabras para intentar que el chico no tuviera miedo cuando se dio cuenta que en realidad no lo tenía. Estaba concentrado en el frente y no parecía ni mínimamente asustado por el instinto asesino. Sonrió bajo su máscara. Su aprendizaje era una caja llena de sorpresas. No es que se queje. En momentos como esos no pudo evitar pensar que su sensei estaría muy orgulloso de su hijo. Eres valiente. Te reconozco eso, pero no eres rival para mí. Ahora muere, afirmó el espadachín apareciendo sobre los ojiazules y el cliente. El Jinchuriki agregó chakra futón en su kunai y lo enfrentó contra el Kubikiribocho. Tuvo que mandar chakra a sus brazos y anclarse al suelo para no retroceder. El ataque apareció detrás del Momochi y le clavó el kunai donde estaría el corazón. El enemigo se volvió agua. Un segundo después apareció otro Zabuza detrás de él y lo atravesó con su espada. El Jonin de Konoha también se convirtió en agua. Impresionante. Ser capaz de copiar mi técnica incluso en la niebla, alabó el ninja perdido. Naruto, ¿conoces algún jutsu de viento de área amplia? Le preguntó el maestro a su alumno. Sí, uno, le respondió. Úsalo, le indicó. Futón. Gran avance, proclamó el más joven. La niebla fue rápidamente despejada, dejando ver al oponente sobre el lago. Como odio a los usuarios de viento, comentó el antiguo shinobi de Kiri. El Kopinin fue tras el otro Jonin y se enfrentaron sobre el agua. El pelinegro intentó capturarlo con la técnica de prisión de agua, pero su oponente lo notó a tiempo e hizo un Kaubarimi. Los siguientes minutos fueron una demostración de varios jutsus de agua hasta que el invocador de perros pudo jugar con su mente para hacerle creer que podía ver el futuro y derribarlo con un dragón de agua. Tú, tosió un poco, ¿puedes ver el futuro? Preguntó. Sí, y preveo tu muerte, le respondió. Antes de que pudiera matarlo, un par de agujas Senbon se clavaron en su cuello. Parece que tu visión fue exacta. Gracias por debilitarlo. Lo he estado cazando por un tiempo, dijo un joven enmascarado saliendo del bosque. ¿Eres un cazador de Kiri, no? Cuestionó mientras revisaba el pulso del hombre. No había. Exactamente. Ahora, si me disculpas, me desharé de él, contestó antes de irse con el cuerpo y la espada en un shunshin. El peliplateado soltó un suspiro y bajó su Itayate. Al segundo después cayó de rodillas. Kakashi-sensei, llamó preocupado el rubio. Estoy bien. Solo estoy bajo de chakra. Usar el Sharingan consume mucho chakra, explicó. ¿Vas a estar bien? Interrogó el ojiazul preocupado. Lo estaré. Por ahora deberíamos continuar. Tazuna, ¿estás muy lejos de tu casa? No mucho. Poco más de 1 hora de caminata, respondió el constructor de puentes. Naruto, ¿te importa cargarme? Estoy muy cansado, pidió el antiguo capitán Anbu algo apenado. Por supuesto, Kakashi-sensei. Tú preocúpate por descansar, le asegurado. Creó varios Kage Bunshin para proteger al cliente y ayudar a cargar a su maestro. Una vez estuvieron listos, continuaron su camino. Un ligero borrón en la periferia de su ojo derecho le indicó que sus senseis resucitados querían hablar con él tan pronto como se desocupara.